Me parece increíble que después de más de 1100 capítulos desde que vimos por primera vez el poder de Dragon, a día de hoy sigamos sin saber absolutamente nada sobre él. Y yo me pregunto, ¿de verdad su fruta es tan importante como para que ni siquiera hayamos visto una sola pelea suya? Es que ya parece que Oda se lo esté guardando para revelarla directamente en plena guerra final. Y no sé si lo sabíais, pero aparte de la supuesta tercera fruta de Barba Negra y la fruta de Imu, la de Dragon es históricamente la más teorizada por toda la comunidad. Y honestamente creo que el día que se revele cuál es su poder, ya no quedarán más frutas misteriosas importantes, porque como digo, no existe otra de la que llevemos más de 1100 capítulos esperando, y seguramente nunca volvamos a ver algo igual. Dicho esto, la finalidad de este vídeo es justamente esa, hablar y analizar las diferentes teorías que ha creado la comunidad sobre la fruta de Dragon, aunque ya os aviso que casi todas parten de una misma base, y es que su poder está relacionado con el viento, pero lo interesante es que cada una sigue un camino distinto, así que va a ser muy divertido repasarlas y a ver qué conclusión llego al final del vídeo. No obstante, antes de ir a las teorías, creo que es conveniente repasar la poca información que tenemos de Dragon, para hacer más fácil las explicaciones con cada teoría, y no os preocupéis que por suerte, bueno, que estoy diciendo, por mala suerte en verdad, no hay tanta información. Así que eso, la primera pista importante que tenemos es de los primeros pasos que conocemos de Dragon, que fueron cuando era marine, y es que lo poco que vimos de él fue en God Valley, donde se dio cuenta de la asquerosidad de lo que eran capaces los nobles mundiales. Por ello, después de este incidente, decidió desertar y Garp aceptó esa decisión. Lo importante de este momento de su vida es que no era consumidor de fruta, así que la información que saco aquí es que consumió una después de buscar su propia justicia lejos de la marina, o incluso después de estar con su futura mujer o pareja, con la que tendría más adelante a Luffy. Otro dato importante es lo que vimos en Lockdown, aunque voy a obviar un poco la explicación de esto, porque todos hemos visto cómo salvó a Luffy con su ráfaga de viento y el cambio repentino del clima, y sería aburrido comentar toda la secuencia de nuevo, pero eso, al menos tenedlo en cuenta. Por otra parte están las pequeñas apariciones de Dragon en el manga o en el anime. Cada vez que lo vemos, una pequeña brisa empieza a aparecer a su alrededor, dándonos a entender que es él quien provoca eso. Además, otro dato que hace poco se obtuvo sobre Dragon fue tras el estreno de la segunda temporada de live action de One Piece. Su actor comentó en Instagram que al prepararse para el papel, se centró especialmente en la fruta del diablo del personaje, y sí, aunque muchos ya lo asumían que tenía una fruta, había otros fans que creían que podría tratarse de simple haki, así que esto hay que tenerlo en cuenta también. Y por último está la forma de hablar de Dragon, puesto que casi siempre usa frases que contienen la palabra viento, como por ejemplo cuando habló con Kuma en su flashback y este le decía que quería salvar a Bonnie y Dragon le propuso que hablase con Vegapunk, y cuando Kuma le agradeció y dijo que si se curaba Bonnie volvería con él, Dragon simplemente le contestó que solo se dejase llevar por el viento del destino. Y listo, con esta poca información podemos proceder a las teorías de la fruta de Dragon, y si falta algún dato no os preocupéis que se comentará en su respectivo momento. Dicho esto, vayamos a las teorías. La Kaze Kaze no Mi o fruta logia del viento. Es probable que en algún momento hayáis leído o escuchado acerca de las teorías que se han hecho respecto a que Dragon podría llegar a tener una fruta del diablo de tipo logia relacionada con este elemento, y es que a día de hoy no existe una fruta intrínsecamente vinculada al dominio del viento, lo cual es extraño si tenemos en cuenta que no deja de ser uno de los elementos más populares dentro de la ficción en general, y esto podría explicarse con el hecho de que dicha fruta estuviera desde el principio reservada para Dragon, quien por mala suerte apareció bastante temprano en la historia, pero que Oda no quiso revelarla y por ende no se lo hemos visto a nadie más. Ahora, si os preguntáis por qué debería de ser tipo logia y no otro tipo, esto se debe a que hablando de elementos populares, hemos visto que la mayoría de las frutas que permiten el control absoluto de los mismos son precisamente logias, y esto sucede con todo, por ejemplo con el fuego y la Mera Mera no Mi, el rayo con la Goro Goro, la luz con la Pika Pika, el hielo con la Hie Hie, etcétera etcétera. Además, esto concuerda con el hecho de que a día de hoy no hemos visto el potencial total de las logias, pues aún no se ha mostrado el despertar de ninguna de ellas, sin contar ciertas teorías, así como tampoco hemos visto el poder total del propio Dragon, y eso hace que se abra una gran oportunidad para que el personaje siga escalando en los niveles de poder dentro de la obra, ya que si no se ha mostrado aún quiere decir que es virgen en poder, y por ende escalar muchísimo más sin que nadie se pueda quejar, así que podría decirse que de todas las opciones que podría tener Dragon con respecto a su fruta, la logia del viento es sin duda alguna una de las más probables y por ahora la que yo apuesto más junto a otro tipo de fruta que hablaremos más adelante. La fruta Zoan del Amaru. Hace ya unos años hice una teoría en donde hablaba específicamente de esta posibilidad, es más, en su momento tuvo un muy buen recibimiento hasta el punto de que vi mi teoría en otros lugares y eso me hizo feliz. De igual modo, para la gente que no conozca la teoría, os haré un breve resumen de más o menos en qué me basé para desarrollarla.
Y veamos, a día de hoy Oda introduce en su manga frutas zoans de criaturas mitológicas provenientes de todo el mundo, por lo que un monstruo bastante interesante que podríamos vincular a Dragon para que tenga mucho más sentido que use esta fruta es el del Amaru, que es una especie de dragón de la mitología inca. Y sí, gente, literalmente estamos hablando de mitología peruana, pero aunque pueda sonar gracioso por los memes que se hacen por internet, para mí es interesante que cada vez que nos adentremos más y más en este concepto, calza demasiado bien, ya que entre otras cosas que se comenta, esta legendaria bestia es capaz de generar lluvias torrenciales y vientos huracanados, mismos que vinculan a los poderes que se teorizan que usó Dragon en Lockdown. Ahora bien, más allá de alterar el clima con su presencia, resulta que el Amaru también alteraba de alguna u otra forma el status quo, esto porque se comentaba que la mera presencia del individuo era un presagio de, ojito con esto, las revoluciones que cambiaban el orden establecido, algo que sabemos que está estrechamente vinculado al puesto que ocupa Dragon como líder del ejército revolucionario de One Piece. Pero esperad, porque me voy a poner más conspiranoico con esto, porque fijaros, si nos vamos al manga, específicamente el capítulo en donde vemos que se está gestando una revolución en varios países con la figura de Sabo, luego de que este invadiera Mariejoa, un personaje random comentó que el entre comillas el emperador de las llamas estaba aliado al líder del ejército revolucionario Dragon, quien también era conocido como la serpiente insurgente, que para el que no conozca el término, que por cierto yo tampoco lo sabía en su día, se refiere a alguien que tiende a rebelarse en contra de la autoridad, cosa que justo sabemos que hace Dragon al actuar en contra del gobierno mundial. Y claro, luego está lo de llamarle serpiente, y eso significa que el personaje parece ser que algo tiene vinculado a este tipo de criaturas con ese tipo de cuerpos, tema que podemos ver en evidencia con su barco, el cual precisamente su temática es la de un dragón, o mejor dicho y más concretamente a una temática de una forma más serpentina. Entonces, entendiendo esto, volvamos con la teoría del Amaru, porque curiosamente también es una criatura que posee ese tipo de cuerpos, el cual curiosamente presagia la revolución. Y otra cosa que también podría vincular a Dragon con la criatura y que justo explicaría cómo Oda eligió a un bicho mitológico de un país tan específico se debe a que para caracterizar a sus personajes Oda tiende a tomar referencias de personas que existieron en la vida real. Esto lo podemos ver con casos como los de Barba Negra, Barba Blanca y Bonnie con famosos piratas de la realidad. Y en el caso de Dragon es interesante porque aunque no se sepa mucho, este está basado en un símbolo revolucionario famoso conocido como Tupac Amaru II, el cual provocó en su momento una de las revoluciones indígenas más grandes de la historia. Pero bueno, más allá del evidente parecido físico que tienen, también está el tema de que este revolucionario comparte nombre con la criatura mitológica del mito, cosa que podría haber llevado a Oda a enterarse de la existencia de la misma, y que posteriormente se decidiera en crearle una fruta específica también para el personaje que le representa dentro de su historia. Y por último os enseño esta imagen del supuesto animal Amaru, y es que solo quiero que veáis una cosita, y es su cola. ¿Os recuerda algo? No diré más porque sé que me habéis entendido. Total, no estoy seguro de que al final sea esta la fruta, yo apuesto por ella porque hace años atrás lo dije, a pesar de que ahora ya muchos lo escuchasteis en otros lugares, pero como os dije, hay dos tipos de frutas a las que veo mucha probabilidad, y ya os dije que una de ellas es la logia del viento, y la otra es una zoan, ya que a día de hoy parece que abunden las zonas mitológicas por lo poderosos que son. Pero hablando de esto, vayamos a la siguiente, que así podemos hablar en más detalle sobre las zoans. La fruta mitológica del dragón occidental. Leyendo y teorizando respecto a este tema en particular, aprendí una cosa que es bastante interesante, y esa es la de que a diferencia de aquí, es decir, en Occidente, el concepto del dragón es un tanto distinto a cómo se maneja en Japón, pues en este lado del charco consideramos dragón a, bueno, básicamente cualquier reptil subdesarrollado que se vea muy poderoso, no importa si tiene o no alas, cuántas patas tiene, o si tan siquiera tiene, también si lanza fuego o no, cuál es la forma de su cuerpo y bla bla bla. Básicamente cualquiera de estas características aquí son dragones, sin embargo en la cultura japonesa esto no es tan así, y es que ellos tienen dos conceptos distintos. Una es la del Seiryu, que es, para que nos entendamos, el tipo de dragón en el que se basa la fruta de Kaido, el cual más o menos es una monstruosa serpiente, o un ejemplo más claro sin contar la de Kaido es Shenlong de Dragon Ball, y el otro es la que se tiene de la figura de los dragones occidentales, es decir, los que se parecen más a los de la mitología europeas. Y si os preguntáis, ¿es esto importante? Pues sí, escúchame, porque resulta que esta es la justificación a que exista otra gran fruta zoan mitológica importante para la historia más allá de la que tenía Kaido, la cual correspondería al concepto del dragón, solo que en este caso a nuestro concepto del dragón, y a quién mejor para ocuparla que justo el personaje que fue nombrado con dicho concepto, ya que el nombre que decidió darle Oda al padre de Luffy justo corresponde al tipo de criatura mitológica occidental de la que estamos hablando, aparte de que sería un dragón con la premisa de que su poder sea principalmente del viento. Pero bueno, esta teoría era bastante sonada por la lógica básica que había detrás de su justificación, pero debo de decir que últimamente ya no me calza
realza tanto, y no porque haya perdido el sentido, sino más bien porque recientemente se nos introdujo a un personaje que posee una fruta zoan mitológica que corresponde a este concepto del dragón occidental, y esa es la de Loki, quien en el pasado consumió la Ryu Ryu no Mi modelo Nidhogg, el cual es un dragón de la mitología nórdica y por ende occidental. Y esto, queramos o no, le quita un poco el factor distintivo que podría hacer especial a la fruta de dragón, en el caso de que también correspondiera a una criatura parecida. Tan solo imaginaros haber esperado más de 20 años para ver la jodida fruta de dragón y que al final acabe siendo la de una criatura bastante parecida a la de Loki. Es por esta reacción que sé que vosotros tuvisteis al deciros esto que yo también perdí un poco el interés en que Oda acabe tirando por allí, aunque eso no implica que deje de tener el sentido conceptual, solo que en cuestión de impacto por originalidad sí que perdería muchísimo a mi parecer. La fruta del dios de la lluvia. Durante el arco de Skypiea se dio el que para muchos es uno de los presagios o foreshadowings más contundentes de la existencia de la fruta de Nika, y esa fue el de la revelación de que allí se rendía culto en su momento al dios del sol, entre otras deidades también, cabe destacar. Y esto último es importante porque uno de ellos nos sirve como base para sustentar estas teorías, ya que así como los sandianos creían en el dios del sol, también lo hacían con el del bosque, el de la tierra y en este caso el dios de la lluvia. La cuestión es que si ya sabemos que el dios del sol tiene su respectiva Akuma no Mi, sería de extrañar que el resto no tuviera las suyas. Muchas personas vinculan, por ejemplo, la del dios del bosque a la de Aramaki, y esa teoría no está del todo mal tirada. No obstante, con ella tenemos el tema de que esa fruta es una logia, y que el propio Ryokugyu es un personaje no tan importante para la historia del mundo. De igual modo, lo importante aquí es que hay gente que considera que así como existe una logia del bosque, podría existir una fruta específicamente de la lluvia, aunque en este caso sería más una paramecia según yo, pero tiene cierto sentido que Dragon haya aparecido en Lockdown y que por medio de su despertar este haya podido generar esa lluvia y tempestad. Sin embargo, a mí particularmente me gusta llevar esta teoría un poco más allá, y por eso soy partidario del sector del fandom que considera que la fruta respectiva al dios de la lluvia, al igual que la del dios del sol, sería una zoan mitológica, la cual efectivamente provoque tanto lluvias o huracanes, y es que así como el dios del sol Nika posee en cierta forma los poderes de la imaginación, puede que los del dios de la lluvia tengan los del clima, cosa que desde luego sería bastante interesante, ya que sabemos que existe un grupo de personajes dentro de este mundo que se dedica enteramente al estudio del clima, que por cierto sería la gente de Wateria, y a través de los mismos podrían interconectarse conceptos dentro de la historia. Pero además, por otro lado, una buena justificación para el gran poder que muchos creemos que tendrá Dragon justo es el hecho de que tenga una zoan mitológica de un dios al igual que su hijo Luffy. La fruta de la serpiente del mural. Un día random, Oda se levantó con ganas de hacer de un capítulo de su manga a uno que jamás podríamos olvidar, y eso pasó justo antes de que empezara a escribir ese capítulo en donde nos mostró el mural de Elbaf. Cualquiera que lo haya vivido os dirá que fue un antes y un después para el lore de la obra, por toda la cantidad de detalles que vimos, los cuales podemos vincular con casi todo lo que vemos hoy en día en la historia, y evidentemente el tema de la fruta de Dragon no sería la excepción. Y veréis, parece ser que uno de los escritos llamados Harley que acompañaron este mural se comentaba que en la primera época de ese mundo una tal serpiente de fuego infernal engulló el mundo con muerte y oscuridad, poniendo fin a esa primera etapa por definirla de alguna manera. Aunque aquí hago un pequeño inciso porque os voy avisando que para mí esa serpiente tiene que ver con la Red Line, puesto que así se le conoce para la gente de Elbaf, que la llaman la serpiente roja, aunque yo no sé cómo conectarla con esta teoría y que tenga sentido. De todos modos, volviendo a esta teoría que plantea la comunidad, lo que ocurre es que si luego de leer esto vemos el mural, notaremos que entre todos los dibujos se encuentra el de una serpiente gigante que lucha contra otro monstruo. Todo esto mientras dispara fuego por la boca, cosa que coincide bastante con lo que leímos hace rato en los escritos, pero si somos mucho más observadores, nos daremos cuenta que en los lados de esa gran serpiente existe un patrón, el cual consiste en tener varias X a lo largo del cuerpo, y eso basta y sobra para que como mínimo podamos establecer una especie de vínculo con Dragon, ya que una de las características más reconocibles del personaje son los tatuajes de las X rojas que tiene en uno de los lados de su cara. Entonces, ¿será esto una pista de que el padre de Luffy tiene actualmente los poderes de esta criatura ancestral? Por ahora no lo sabemos, pero no sé si lo sabéis, pero existen muchas teorías que afirman que esos dioses aparentemente mitológicos de esa época pasada del mundo eventualmente se convirtieron en frutas, y esto se sustenta por lo que vimos recientemente con el caso de la zoan mitológica del Nidhogg. Entonces, de ser ese el caso, no sería de extrañar que una criatura tan legendaria como para haber aparecido en esos escritos y en el mural acabara convirtiéndose en una Akuma no Mi. Y entendiendo todo
todo esto os hago una pregunta: ¿qué personajes a día de hoy quedan disponibles para poder ser los usuarios de las mismas? Porque entendéis que no le vamos a dar una fruta tan chetada a un personaje random como Gaimon, y creo que Oda tampoco iría por ese camino, por lo que solo nos quedaría centrarnos en esos personajes de especial relevancia que aún no se han comido alguna, y de los cuales Oda aún tiene la libertad de podernos desarrollar un estilo propio de combate con ellas para no entorpecer los que ya ha construido, y es allí donde Dragon encaja perfectamente, pues él aún es una hoja en blanco en ese sentido, por lo que este podría ser otra posibilidad. La paramecia del clima. Ya hemos hablado de la supuesta logia del viento y supuestas zoans, pero falta otro tipo de fruta bastante especulada que es la paramecia del clima, y me parece igual de interesante comentarla que las demás. Así que por empezar, creo que es bastante evidente lo poderoso que sería una paramecia que te permite controlar el clima. Tan solo imaginad poder controlar el viento, las lluvias, las tormentas, todo. O sea, sería similar al poder de Nami con el Climatag, pero sin tanta mecánica, solo es decidir cuándo hacer las cosas y hacerlas. Y bueno, la gente especula también este tipo de fruta por el hecho de que es algo ambiguo tener el poder del viento como logia, ya que es un concepto abstracto, por lo que les cuadra más una paramecia que no solo sería el poder del viento, sino la lluvia, como vimos en Lockdown, o incluso el rayo que salvó a Luffy de ser ejecutado por Buggy. A mí personalmente esta idea me gusta, pero aunque me guste no puedo apostar por ella. Dragon no tiene fruta. Puede que luego de haber escuchado tantas opciones interesantes de frutas, ahora que yo os venga a decir que Dragon no tenga una fruta es algo que no suena para nada genial. Sin embargo, para tener el vídeo lo más completo posible, creo que es conveniente hablar de esta posibilidad, aunque no os voy a mentir, no la comparto en lo absoluto. Para mí Dragon sí o sí tiene fruta, la cosa es que hay gente que piensa que no, y por ello toca exponer sus opiniones que he ido viendo durante años, así que seré como una especie de abogado del diablo con esto, exponiendo los argumentos como si intentara convenceros de esta posibilidad, a pesar de que no esté de acuerdo. De esta forma os soy totalmente objetivo. Ya ver, toda esta idea radica en que a día de hoy el Haki como sistema de poder ha sido desarrollado a tanta profundidad que hace que un usuario full Haki no tenga nada que envidiarle a un usuario de frutas, y prueba de ello tenemos el ejemplo de Zoro, quien sabemos que no necesita de poderes especiales más allá del uso de sus espadas para partirle la cara a la mayoría de usuarios de frutas que conocemos. Pero aquí es donde está el tema: Zoro tiene espadas, ¿y Dragon qué tendría? Esa pregunta podría ser bastante difícil de responder para mí, de no existir el caso de uno de los personajes que más aura ha sido capaz de farmear en los últimos 100 capítulos, y sí, estoy hablando de Monkey D. Garp. Esta cabra loca desde siempre ha contado solamente con 4 cosas para poder estar entre los top tiers de su era y de los posteriores, y esas cosas son 1 su haki, 2 su fuerza bruta y 3 y 4 sus 2 puños. Estos últimos de hecho le bastaron y le sobraron para igualar a bestias como Roger en su época prime, así como también para hacer huir a otros tipos como Shirohige, Kaido, Big Mom en el conflicto de God Valley. Y a lo que voy con todo esto es que muchas veces solamente hace falta tener una muy buena técnica y un poder descomunal para farmear más aura que cualquiera, y ese podría ser el caso de Dragon, de quien un sector del fandom teoriza que es un experto en artes marciales, todo debido a Sabo, que usa el Ryosoken, que traducido significa puño del dragón, y de esta forma dominaría todo tipo de estilos que involucren el uso de sus extremidades. Encima, si a esto le sumamos que puede llegar a ser uno de los mejores usuarios de Haki de la historia, nos quedaría la combinación perfecta que le convertiría en uno de los luchadores más poderosos de la era actual. Total, hay más argumentos sobre por qué hay personas que creen que puede ser un personaje full Haki, pero sería redundante contaros todo, ya que he visto gente comentar cosas como por ejemplo que si Shanks tiene una habilidad especial con el Haki y por eso es llamado asesino del Haki de observación, pues Dragon tendría algo similar pero con armamento, pero no hace falta hablar de todo eso porque ya vais pillando el hecho de que la gente piense así. En definitiva, con esto cerramos aquí el vídeo, y sobre mi opinión general sobre todo esto que os he comentado, creo que las opciones más obvias son dos: la logia del viento y la mitológica de un dragón occidental que tenga que ver con el viento. Mi cabeza no concibe otro tipo de temática de fruta que no sean estas dos, pero igualmente dime tú, ¿qué piensas respecto a esto? ¿Piensas lo mismo que yo o para ti va a ser otra fruta que he mencionado en el vídeo? Aunque también puede que estés pensando en alguna que nunca se haya comentado, porque si es así, me gustaría saber de ella abajo en los comentarios. Y dicho esto, me despido ya, muchas gracias por escucharme y por todo el apoyo que me dais, y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!